Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como cada semana nos encontramos aquí en Experiencias que vale la pena conocer. Mi nombre es Carlos Cornejo. Y como cada semana lo que les proponemos es aproximarnos a experiencias que vale la pena conocer en la lógica de la lucha por la infancia, desde una perspectiva de salud, es decir, la perspectiva de la lucha contra la desnutrición crónica y la anemia infantil. Estamos muy contentos de que estén con nosotros, de que nos acompañen, de que cada semana se sumen a este esfuerzo por intentar tener una ventana, un espacio de conversación que, como la gota que horada la piedra hasta que la termina rompiendo, tenemos el objetivo de convencernos entre todos de la necesidad de trabajar fuertemente por la infancia y acotar todos los temas que tengan que ver con la desnutrición crónica y la anemia infantil. ¿Y saben qué? Se está logrando. Hay esfuerzos muy significativos en comunidades de todo el país, donde el trabajo efectivo entre gobierno local, por supuesto el representado en su municipio, ¿no es cierto?, pero también organismos no gubernamentales y también comunidad organizada, están consiguiendo extraordinarios logros en la reducción de la infancia. En Ajoyani, por ejemplo, en el sur del país, en la selva, en varias zonas ya hay resultados extraordinarios de reducción de anemia de un 60-70% a un 10%, solamente con un trabajo organizado, con estrategia y con una mirada amplia de un problema que tiene múltiples aristas. Qué bueno que nos puedan acompañar. Si usted se acaba de incorporar por primera vez a la señal de UCI, estamos en el 11.3, la TET, la televisión digital terrestre, pero también estamos en Salgalú Televisión, que se ha comprometido con todo en este proyecto de inversión en la infancia y nos permite comunicarnos a través de sus redes sociales. Hoy nos aproximaremos a otro proyecto. Este es un proyecto nutricional que ha conseguido reducir en 6 meses 24 puntos de anemia. Es que en política pública los resultados exitosos aparecen cuando uno reduce 3%, 5%, 7%, si ustedes quieren. Pero es que en estas experiencias que estamos compartiendo, el descenso de las cifras en anemia es extraordinario. No son cifras menores, un punto y medio. No, estamos hablando de reducir 24 puntos la anemia en Piura. Es extraordinario. De eso vamos a hablar en el programa de hoy a través de este proyecto nutricional. En 6 meses en la región Piura se pasó del 31.4% al 7,2%. 124 niños dejaron de padecer anemia. La cifra es sin duda extraordinaria. Fue un proyecto desarrollado por el gobierno regional de Piura, pero estuvo en coordinación Inversión en la Infancia, estuvo también en la organización del proyecto el Banco de Alimentos, estuvo Save the Children, un espacio de sociedad civil que hace mucho tiempo trabaja con la infancia, y la Fundación Bernard van Leer de Holanda, que también se sumó a este esfuerzo absolutamente significativo. ¿Cuáles fueron los distritos de intervención? Siches, Montero, Santo Domingo, Santa Catalina de Moza, Buenos Aires, La Matanza, Tambo Grande, El Tayán y San Miguel del Faique. Todos distritos marcados por la presencia importante de la anemia, pero con excelentes resultados en la reducción. La línea base de este proyecto contó con 1.200 niños de estos distritos y durante esta intervención se atendieron a más niños que no estuvieron incluidos en la línea de base. Nuestro invitado de hoy, que se los voy a presentar más adelante, es Salomón Lerner Guitis. La imagen que tenemos de él es la de un empresario exitoso vinculado a la política, en cierto momento al Partido Nacionalista, pero que luego se desligó de este y siguió haciendo su labor empresarial y se involucró a través del Banco de Alimentos en un proyecto como este, en la lógica de la disminución de la desnutrición crónica y la anemia infantil. Él va a estar con nosotros, él nos va a ayudar a entender qué es lo que se hizo, cómo se hizo, con qué objetivos, con qué personal, con qué gente, con qué indicadores se pudo finalmente poder tener cifras
tan extraordinarias como esta. Yo les aconsejo que se queden con nosotros, es sin duda un esfuerzo muy grande el del Banco de Alimentos y el conjunto de organizaciones que han hecho posible reducir en estos puntos importantes la anemia y también la desnutrición crónica infantil. Con esta presentación, con estos datos que les adelanto, yo les recomendaría que se queden con nosotros, que se animen a estar con nosotros, porque esa es una buena oportunidad de pensar país, de pensar temas importantes. Salgamos un ratito de la agenda de los grandes medios de comunicación, que tienen su propia agenda y tienen sus lógicas, pero aquí pensemos en lo importante, en lo trascendente, en lo que en el mediano y largo plazo nos estamos jugando, que es el futuro de un país tan rico como el nuestro. Quédense con nosotros porque esto es Experiencias que vale la pena conocer. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. Muy bien, seguimos en el programa. Qué bueno que están con nosotros, Experiencias que vale la pena conocer. Yo les había comentado de este proyecto nutricional que ha tenido extraordinarios resultados en 6 meses. O sea, lo interesante de estos proyectos es que en poco tiempo están obteniendo reducciones de anemia, pero en grado no menor, no son 2 o 3 puntos lo que se consigue, son cifras extraordinarias. Y hay una organización en este proyecto en particular que es el Banco de Alimentos. ¿Quién está en el Banco de Alimentos? ¿Quién nos puede contar mucho de este proyecto? Es Salomón Lerner Guitis, que con menos ojeras, luego de ser parte de la política, está más tranquilo y con ganas de emprender este proyecto. ¿Cómo estás, Salomón? Bienvenido, qué gusto verte aquí. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Cuéntame del Banco de Alimentos primero como proyecto y luego lo incorporamos en esta historia. Perfecto. El banco se fundó hace 5 años por un grupo de, hoy día que conformamos el directorio, de empresarios privados. Está siendo dirigido por una persona que ha tenido 25 años en la industria privada, Leslie Pierce, que ha sido director de Alicorp, la empresa, el mercado perfectamente. La empresa más grande de alimentos en el Perú. Él sigue siendo director, a pesar de ya no estar de gerente general. Y integrado por empresarios privados que estamos en esta gran labor. ¿Para qué se crea el Eso te iba a preguntar, banco? ¿qué cosa es? Se crea porque había mucha destrucción de alimentos que tenían la posibilidad de ser consumidos si es que se distribuían con cierta rapidez y hacia ciertos lugares en donde realmente existe el problema del hambre o de la desnutrición o la anemia, ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros recogiendo es una cosa moderna que hoy día se hace, en que no se debe quemar los alimentos, que no se debe los residuos tirarlos al tacho, sino todo esto recuperarlos para que gente con mucho problema del hambre en el Perú pueda tener un alimento con todas las garantías del caso. Es un alimento que no ha perecido, es un alimento en buen estado. Exactamente, nosotros no manipulamos ningún alimento que tenga un certificado vencido. Todos los alimentos que nosotros distribuimos son alimentos que tienen fecha de expiración posterior a la distribución.
Y entonces estamos en una alianza con alrededor de 50, 60 empresas que fabrican, que antes quemaban y los mandaban a los rellenos sanitarios, hoy día nos los donan a nosotros para poder entregarlos a estas organizaciones beneficiarias. Pero eso te obliga a tener una logística muy afiatada, Salomón, porque tienes poco tiempo antes del vencimiento de ese producto, digamos. Exactamente. Entonces, para ello, lo que tenemos es apoyos muy importantes de las propias organizaciones beneficiarias que van a recoger. Por ejemplo, no solamente de la fábrica, nosotros estamos trabajando ya en alrededor de 45 supermercados en las diferentes cadenas de los supermercados a recoger diariamente frutas, vegetales y abarrotes. Y esas organizaciones beneficiarias tienen hojas de ruta cada día que les corresponde a tal supermercado de acuerdo a la ubicación que están dentro de Lima para poder recoger sus productos. Estamos trabajando también ahora en el mercado mayorista, entonces en el mercado mayorista nos están ya recogiendo casi un promedio de 2 a 3 toneladas diarias de alimentos. Vienen organizaciones beneficiarias con su propio transporte y lo llevan a sus beneficiarios en cada una de estas organizaciones. Pero además de eso, nosotros estamos con un pequeño camión de 2 toneladas diariamente recogiendo de supermercados o de mercados mayoristas o de fábrica y llevándolo a la zona donde hay organizaciones beneficiarias que no tienen posibilidad. ¿De qué zonas me estás hablando, Salomón? Estamos hablando de Ventanilla, estamos hablando de Pamplona Alta, estamos hablando de San Juan del Lurigancho, estamos hablando de Coma, de Puente Piedra, es decir, donde hay centros vulnerables de personas que inclusive les es muy difícil movilizarse porque están en cerros, están en lugares muy alejados, ¿no? Entonces son zonas donde nosotros estamos llegando. Hoy día hay más o menos 208 organizaciones que están trabajando con nosotros y aproximadamente unas 140, 150 mil personas que están organizadas en estas 208 organizaciones. Siempre intuyo por la desconfianza instalada que tenemos siempre los peruanos, ¿qué nivel de garantía te generan esas organizaciones que reciben estos alimentos? O sea, la garantía de que van a repartir, de que van a entregar el alimento. El alimento se entrega de acuerdo a las condiciones de cada una de estas organizaciones. Cuando nosotros las empadronamos, pedimos si son niños, si son adultos, si tienen alguna dificultad de salud, cuántos son los que pertenecen a cada una de estas organizaciones. Hay un seguimiento ahí, digamos. Hay un seguimiento y nosotros hacemos la trazabilidad de los productos. Se entregan, hay fotos, hay gente que los va a visitar. Nosotros tenemos un acuerdo con Nutrieducate, que son nutricionistas, que van 1 o 2 veces al año a ayudarlos. Tenemos acuerdos con chefs que también dan cursos para que las cocinas de estos lugares vulnerables hagan los alimentos en las mejores condiciones para ellos. Entiendo. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? ¿Por qué durante años hemos desperdiciado tanto, Salomón? Sí, yo creo que es un poco nuestro atraso cultural, nuestro desarrollo mismo. Y esto lo trabajamos mucho en Estados Unidos, en Europa, en donde los bancos de alimentos forman parte de un quehacer local, de un quehacer regional. Por ejemplo, nosotros somos parte del Banco Mundial de Alimentos, que está en Chicago, y recibimos un ISO para poder tener protocolos de trabajo, ¿no? Y así trabajamos nosotros para que cada organización que recibe estos alimentos tiene que tener un frigidero, un freezer, tiene que tener un almacén para estar acreditada y tener esto, por supuesto. ¿No? Entonces, esto lamentablemente no lo hicimos hace mucho tiempo, deberíamos haberlo hecho, como muchas otras cosas que en el país no se pueden ir adelantando, ¿no? En la modernidad que está en el mundo, ¿no? Bueno, Salomón, eso con respecto al Banco de Alimentos y su funcionamiento. Pero quiero amarrar esta experiencia tan interesante con este proyecto nutricional que ha conseguido reducir en 6 meses 24 puntos. Tenemos un video donde David Vázquez, gerente corporativo de gestión social de Minsur, nos cuenta el valor de esta experiencia. Te propongo verlo y seguimos conversando. Adelante con las imágenes. Me encuentro con ustedes para compartir, sumarme a esta importante campaña para trabajar a favor del desarrollo de la infancia. Personalmente, también como ciudadano del Perú,
Estamos muy comprometidos a poder seguir impulsando proyectos que beneficien el desarrollo de la infancia y desde MINSUR venimos trabajando de manera sostenida desde el año 2016 en iniciativas que nos han ayudado a poder fortalecer más la articulación local para que podamos lograr importantes resultados a favor del desarrollo de la primera infancia. Sobre todo, combatir la anemia, que es una problemática nacional, y en la región Puno los índices realmente han sido críticos, siguen siendo críticos. Sin embargo, creo que hay muy buenas experiencias que es importante darlas a conocer para que a partir de ahí se puedan quizás recoger estos elementos como parte de una política pública que pueda ser replicado también en otros lugares, ¿no? Y ahí reconocer el trabajo, el liderazgo de las autoridades locales. En Puno, nosotros como MINSUR desarrollamos una actividad responsable de minería, la mina San Rafael, que produce estaño, y dentro de los pueblos vecinos tenemos a dos distritos importantes, Antauta, de la provincia de Melgar, y Ajoyani, de la provincia de Carabaya. En estos pueblos los índices de anemia en el 2016 eran altos. En Antauta estaban bordeando el 98%. A la fecha, 2018, y con datos del Ministerio de Salud, tenemos ya una reducción importante del 40%. Estamos más o menos en 55% de anemia, pero estamos muy atentos a escuchar el último informe que va a ser antes de que acabe el año. Estamos seguros que podemos bajar aún más, todos juntos como sociedad organizada. En el caso de Ajoyani, las cifras también eran preocupantes. En el año 2016 se tenía una cifra de 57, casi 60% de anemia. A la fecha se ha logrado reducir al 13%. Hay más de 40% de reducción. Ese 13% estamos seguros que vamos a seguir trabajando para seguir reduciéndolo. Pero todo esto se ha logrado, como dije hace un momento, gracias a la participación de una sociedad civil organizada, con sus organizaciones de base, con las juntas vecinales, el vaso de leche, la ronda campesina, y siempre con el liderazgo del alcalde, de sus autoridades en la municipalidad. Esto también con una participación mucho más articulada de las instituciones locales como el centro de salud, los colegios, y de esa manera también los programas sociales que a nivel nacional son conocidos como Cuna Más, y juntos también se han sumado a esta iniciativa de movilización social. Como resultados importantes se ha conseguido la instalación de este tema, de darle prioridad en la agenda local al desarrollo de la primera infancia, y eso dentro del espacio de la mesa de desarrollo de ambos distritos, o mesa de concertación por el desarrollo. Eso es un gran logro que esperamos que pueda ser continuado por las autoridades entrantes, por las nuevas autoridades que han sido elegidas. Hay un compromiso activo de toda la sociedad. Nosotros como empresa también nos sentimos parte de la sociedad y creemos en la sostenibilidad como modelo de desarrollo para todas las actividades que desarrollamos los que convivimos en un territorio. Por eso felicito a los diferentes actores sociales que han sido parte y siguen siendo parte de este importante logro, porque a través de su esfuerzo, de su convencimiento decidido, es que se está logrando reducir significativamente la anemia, ofrecer mejores servicios locales y educativos para la infancia en la zona, y tener una vigilancia permanente
de los cuidados, protección y educación de la primera infancia. Vamos a seguir adelante con esta iniciativa y nos sumamos a la gran cruzada que vienen desarrollando también desde el grupo de inversión en la infancia. Muy bien, ese fue David Vázquez, gerente corporativo de gestión social de Minsur. Salomón, entremos de lleno a este proyecto. ¿Cómo se vincularon con él? ¿Cómo los buscaron? Hace 2 años y medio aproximadamente, cuando fue el niño costero, en Piura, nosotros entramos a ayudar mucho a las poblaciones que estaban afectadas y sobre todo focalizamos Piura, que era uno de los lugares más importantes. Llegamos a transportar entre 500 a 600 toneladas a Piura y ahí vimos la problemática que había con el tema de la anemia y la desnutrición. Entre uno de nuestros principios es que nosotros a veces privilegiamos la educación y no privilegiamos la anemia y la desnutrición. Entiendo. Y en ese principio pensamos nosotros que es fundamental que el factor cognitivo humano del ser humano sea el que esté preparado para poder realmente recibir una educación. Entonces nos embarcamos en un proyecto interesante que ya había en Piura, con el gobierno regional de Piura, que continuó después con el gobernador Reinaldo Gilbert, y empatamos con Inversión por la Infancia para hacer este gran proyecto de lograr de que 1.200 niños pasaran por unas pruebas. Nosotros es la línea base de este proyecto, digamos. Exactamente, estos 1.200 niños en 8 a 9 distritos, poder llevarles un alimento que era una papilla que podía hacer en corto tiempo reducir el factor de anemia sobre todo. Pero Salomón, de 31 a 7, es que no son cifras pequeñas. No, pero esto es porque se hizo de abajo para arriba. ¿Qué significa eso? Primero, liderazgo de las autoridades en Piura. El gobierno regional que seguía un planteamiento que ya venía de 4 años, continuar ese planteamiento. Segundo, un sistema, que lo llamaba sistema de gobierno piurano, donde había 150 promotoras familiares. ¿Qué significa? Que estas 150 promotoras salían todos los días a las casas donde los niños están alimentados con esta papilla, y donde no solamente la nuestra, sino de otros aspectos que distribuía el gobierno regional de Piura en diferentes distritos donde había estas necesidades. Y estas promotoras no solamente entregaban el alimento, sino hacían que se alimente el niño, le entregaban cariño, le entregaban aprecio a los niños, y veían todas las dificultades de que estos alimentos sean realmente adoptados en el uso familiar de las familias donde estaba siendo trabajado. Entonces, esto es un proyecto que va de abajo para arriba, que recoge toda una sistematización de la familia con los padres, explicando lo que se necesitaba hacer para sacar a los niños de la anemia sobre todo, ¿no? Y entregando todo este trabajo en evaluaciones periódicas con médicos que se pusieron a disposición de los diferentes distritos que estaba este proyecto, ¿no? Tú sabes, Salomón, que no es la primera vez en este programa que escuchamos el valor de las promotoras. Parece que es una pieza clave en este engranaje. No le quito peso al liderazgo político del gobierno local, pero la promotora que va a la casa, que lleva la comida, que habla con la mamá, que le dice, mira, podemos hacer las cosas así, parece fundamental. Es básico, Carlos, es básico. Yo creo que eso te devuelve la confianza en la posibilidad de hacer cosas en el país. Cuando las haces bien, cuando las llevas con un interés de tratar de solucionar los problemas. Y esto a nosotros, te digo sinceramente, nos da una confianza y una esperanza de que estos problemas se puedan atacar en las diferentes regiones del país, en donde hoy día los índices están encima del 50%. O sea, ¿te parece que es una experiencia replicable en cualquier región del país? Por supuesto. Además, lo que nosotros llevábamos como alimento se adapta a la zona en donde hay una serie de productos que se puede hacer las papillas con los productos originarios de la zona. Entonces se puede hacer papillas con el plátano, que es uno de los productos orgánicos que hay en Piura, se podrían hacer con otras frutas que hay en esa zona, en fin, y en otros lugares del país también con las frutas originarias de la zona, de las regiones, utilizarlas.
estamos a veces importando productos del extranjero, cuando tenemos productos nacionales de grandes condiciones energizantes, con proteínas, con aminoácidos que pueden darle toda una nueva forma para poder este flagelo que tenemos en el Perú del 42 o 43% de nutrición, bajarlo drásticamente. Pero tendría sentido una importación dedicada a cubrir aquello que no hay. Digamos, por supuesto, ¿no es cierto? por supuesto, ¿no? Si no tuviéramos el hierro, por ejemplo, o si no tuviéramos alguna otra nutriente que es necesario, eso tendríamos que hacerlo. Pero hoy día ya la industria nacional está avanzando de tal forma que hoy hasta tenemos ya harina de huevos, que podríamos llevarlo, ¿no? Que es un alimento proteico tan importante. De proteína animal, de proteína animal, ¿no? En fin, ya tenemos el hierro de camales que están certificados por Ligesa para poder hacer que el hierro llegue como nutriente a los más chicos en los panes, en las combinaciones del trigo, del maíz, en fin, tenemos productos tan ricos como la kiwicha, ¿no? Como el camu camu en ciertas zonas en donde podríamos darle un valor a lo que es originario del país, ¿no? Y creo que eso es un factor importante, ¿no? El gobierno local, tú has estado dentro del Estado, Salomón, lo conoces. ¿Qué tuvo de diferente este gobierno regional y este gobierno local para comerse este pleito? ¿Por qué ellos sí y otros no? Porque además es una extraordinaria bandera política que levantar si tuvieras aspiraciones de pronto para más adelante, ¿no es cierto? Yo te diría dos cosas fundamentales. Una, liderazgo. Yo creo que el liderazgo del gobierno de Reinaldo y el anterior gobierno de Reinaldo, de Javier Atkins, que fueron una continuidad en el gobierno de Piura, fue el factor interesante, preponderante. Dos, a que los planes y presupuestos no van a cemento solamente, van a los seres humanos. Y creo que ellos entendieron que una de las formas para poder hacer patria en este país es que hay que tomar el valor del ciudadano, del ser humano. El enfoque en la persona. Exactamente. Y entonces, en lugar de estar construyendo solamente en cemento, ¿no? alguna posta o algún hospital, también hay que darle al ser humano lo que necesita. Y en este caso tenemos problemas muy serios en la de anemia, la de nutrición, y entonces hay que invertir en esto, hay que invertir en educación posteriormente. Y creo que esa es una de las cosas que estos personajes, con liderazgo y con esta nueva enfoque de no solamente hacer obras de infraestructura, de cemento, sino también invertir en los seres humanos, ha dado estos buenos resultados. Salomón, me tengo que ir a la pausa, pero no te vayas porque tengo un montón de preguntas que hacerte. Gracias por estar con nosotros aquí en Experiencias que vale la pena conocer. Pausa breve y seguimos en el programa. Quédense con nosotros. La primera infancia primero nació con un solo objetivo, el poder dar a las familias y a los responsables del cuidado de los niños más pequeños toda la información para que ellos puedan crecer alcanzando todo su potencial. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. Continuamos en Experiencias que vale la pena conocer. Si usted se acaba de incorporar a nuestra señal en el 11.3 de UCI, la señal de la TDT, la señal digital terrestre, estamos con Salomón Lerner Guitis, representante del Banco de Alimentos, bueno, empresario muy conocido, político en su momento también, y nos está contando de los esfuerzos que están haciendo en este proyecto nutricional que ha conseguido reducir en 6 meses 24 puntos de la anemia en Piura. Salomón, en este proyecto también hubo presencia de sociedad civil. Veo que estuvo Save the Children y la Fundación Bernard Van Leer de Holanda. Sin embargo, parte del establishment político es desconfía mucho de la sociedad civil.
de su discurso, de sus fondos, de dónde viene la plata, en fin. ¿Por qué aquí la cosa sí fluyó mejor? ¿Por qué funcionó? ¿Dónde limaron las asperezas? Sí, creo que estas dos organizaciones internacionales muy reconocidas ayudaron muchísimo, tienen ya un trabajo acá en el país y creo que son reconocidas como organizaciones que efectivamente se están ocupando de temas tan importantes como es la nutrición, la anemia, también sobre violencia, y eso también es un punto que no lo hemos tocado demasiado, pero también mucho ha influenciado que estas promotoras pudieran ayudar a entender que a la niñez hay que tratarla con cariño, con aprecio. ¿Por qué lo señalas? ¿Habían altos índices de violencia, de castigo? Los hay, ¿no? Y mucha gente que no entiende, a veces familias en cierta zona donde la cultura aún no se ha desarrollado en forma correcta, que a veces las nutrientes que las entregan en las postas se la toman ellos, porque creen que van a nutrir al ser humano. Entonces muchos padres de familia tienen que ser inculcados en una educación que esto es para los niños, no son para ellos. Entonces creo que estas organizaciones han hecho trabajos muy interesantes en lo que respecta a educación, en lo que respecta a violencia. Entonces creo que ellos nos han dado un marco que ha ayudado mucho a mejorar todo nuestro trabajo interno, que ha sido básicamente el de nutrir con un producto que pueda sacar de la anemia a cientos de peruanos, ¿no? ¿Por qué en la anemia se baja así y en desnutrición crónica, donde también bajas, los puntos se bajan de 1 a 1 casi, Salomón? Bueno, porque me parece que anemia es un periodo muy corto en la niñez. La desnutrición es un tema que es consecuencia de una anemia. Entiendo. ¿No? En donde ya los factores de estabilización son mucho más difíciles de poder combatir. Entiendo. Probablemente yo no soy médico, pero lo que me han explicado en todo este quehacer es que la desnutrición es cambiar toda una serie de costumbres para poder mantener a un joven, a una mujer en un estado de alimentación en un periodo mucho más largo. Por supuesto. Y esto es más importante. Y probablemente a veces la desnutrición es difícil de reducirla, porque es lo que ha quedado de la anemia, ¿no? Lo que ha quedado que no se ha podido... Entiendo. Además, el país ha conseguido resultados extraordinarios también en desnutrición crónica, pero nos queda la parte quizás más dura, más dura y difícil, ¿no? Es eso lo que hay que atacar más adelante, pero yo creo que lo fundamental es tratar de reducir drásticamente lo de anemia en este momento, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo reciben las familias estas ayudas, Salomón? ¿Las entienden? ¿Las ves como asistencialistas? ¿Cómo resuelven esta lógica? Bueno, lo primero es que a veces las familias van a las postas y es una cosa en donde les reparten las nutrientes o algunos otros aspectos y no entienden bien los usos, no hay el trato casi familiar que hay con las promotoras. A veces llegar a una posta médica es un costo importante a las familias. Buen punto. La geografía del Perú es tan complicada. La vez pasada acá, a 40 minutos de la capital, en San Juan Bautista, ahí en San Juan del Lurigancho, uno tiene que bajar de los sitios en donde vive la gente y le cuesta la mototaxi porque no hay otro medio para bajar a la posta médica, 3,50 soles. Toma. No van a la posta médica. No tienen revisión de oftalmología, no tienen revisión de odontología, no tienen hemogramas. 3,50 por una vez, imagínate la cantidad. Las subidas son 7, ¿no? Entonces no van los niños a la posta médica. Entonces esto hay que organizarlo bien con la parte del Ministerio de Salud, hay que organizarlo bien con MIDIS, que es el apoyo social. Seguro. Y esto es lo que la sociedad civil está tratando de dar la información, de hacer las alertas ciudadanas para que la gestión pública sea eficiente y llegue efectivamente a poder resolver estos problemas, ¿no? Te has referido en todo momento a promotoras. ¿Es que hay que poner el acento en mujeres o no necesariamente? Mira, son las que más han estado ligadas al hogar, más ligadas a la alimentación de los niños. No dudo que también, así como hay el machismo del otro lado, ¿no? Hay también la posibilidad de que los de género masculino puedan ayudar en esta tarea. Buenos promotores también podrían estar acá. Buenos promotores, buenos coordinadores, en fin. Y creo que ha habido coordinadores que han estado con las promotoras trabajando estos proyectos, ¿no? Pero creo que hay mucho más ligazón, si tú quieres llamar así,
en la parte femenina. Todavía la mujer vinculada a la casa, todavía en muchas regiones de nuestro país, ¿no? Así es. Salomón, ¿sería un exceso de optimismo por mi parte pensar que podemos llegar a nuestros 200 años de vida republicana sin anemia? No creo, porque en 2 años es difícil bajar tantos puntos, ¿no? Creo que los objetivos de este gobierno era terminar el año 21 con aproximadamente 15 a 20 puntos. Lo vemos, inclusive eso, bastante difícil de reducción de ¿Estando la anemia, ¿no? Actualmente? Estamos en 42%, bajarlo a 25% aproximadamente, ¿no? Lo veo complicado, lo veo difícil, pero hay que hacer la tarea, hay que ponerse a seguir trabajando, abregando en estos términos, y ojalá que estas prioridades se den. Yo creo que sí las están entendiendo hoy día. No, seguro. Hay campañas hay hoy día, un plan nacional, Salomón, contra la anemia. Pero estas campañas deben ser políticas de Estado, porque esto no se va a terminar en 2 años. Entonces son políticas de Estado que los siguientes gobiernos tienen que continuar, no se puedan hacer políticas de cortísimo plazo. No creo que este gobierno las va a terminar, entonces tiene que hacer una política de Estado, mantenerla, y que los próximos gobiernos o el próximo gobierno pueda hacer que la anemia, la desnutrición se reduzca a datos ínfimos en ellos, ¿no? Y que no sea un tema parte de la lógica de la disputa política, sino que sea, en tanto política de Estado, un objetivo a 10 años, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, hay que hacer esto. Por ejemplo, hicimos una comisión multipartidaria en el Congreso, estaban todos los partidos políticos en este tema. Sí. ¿Quién se puede negar, pues, Salomón? No, nadie se puede negar, Y lo que debe entender el Estado o quienes forman parte del Ejecutivo, que estas son políticas que la sociedad civil, conjuntamente con quienes están fiscalizando esto, lo hacen con las mejores intenciones. Así es. Que estamos llevando estos temas hacia adelante, porque creemos que esto es parte del bienestar de las poblaciones futuras del país, ¿no? Tú eres un hombre de empresa, Salomón. ¿Percibes todavía entonces la necesidad que el país siga teniendo los programas de ajuste, los programas sociales como soporte? Pienso en Juntos, pienso en Caliwarma, pienso en Pensión 65. ¿Valoras la presencia de los programas sociales? Por supuesto. Ahora, sí creemos nosotros los empresarios privados que estos programas no deben ser por seculorum seculorum, ¿no? Claro. Cuando ya se comience estos programas a sostener, porque la gente ya sale de una situación en la cual no es necesario seguir dándole este subsidio, este apoyo social, hay que fiscalizarlo, hay que evaluarlo y hay que decir, esto ya se cumplió, las metas, hay que seguir, digamos, con estos programas, siempre y cuando hayan los números necesarios de ciudadanos que lo requieran, ¿no? Y creo que esto es importante porque no podemos seguir viviendo en el subsidio. Creo que un Estado tiene que entender de que lo mejor es tener sueldos más justos, tener ingresos más justos a la población, tener sistema de pensión que justamente facilite que no haya estos programas de subsidio, ¿no? Y creo que esa es parte de todas las reformas que tenemos que ir haciendo en el país. Entonces, yo no lo veo como programas permanentes, programas que sean sostenibles en el futuro, o que efectivamente se vayan acabando esos programas en vista de que hemos salido de ese tipo de pobreza. De acuerdo. ¿No? Cuando has hablado de reformas, no he podido dejar de pensar en Chile y me preguntaba si podrías darme alguna sensación de lo que has visto, esa sensación de cómo la desigualdad gatilla, ¿no es cierto? Expresiones como las que hemos visto la semana pasada. ¿Lo imaginas en nuestro país? Bueno, mira, la elección de Chile es una elección muy interesante, con los índices de desarrollo, con los ingresos per cápita, ¿no? Nosotros siempre hemos opinado que a veces ese índice de per cápita no es lo más interesante. Creo que hay hoy día índices sociales que hay que verlos, puntualizarlos. Hay que hacer cruces, digamos, no quedarnos en una sola cifra, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que ese índice de progreso social es muy importante porque eso mide más la vivienda, la luz, el agua, la posibilidad de educación, las oportunidades si se están desarrollando en forma para todos abiertas, ¿no? Creo que hay que mirarlo por ese lado, ¿no? Entonces creo que esta es una lección para todos los peruanos de tratar de mirar con más detenimiento índices
sociales en lugar de índices simplemente económicos. Y hoy día creo que ya un poco la disyuntiva de que la economía va por un lado, la política va y lo social va por otro lado, creo que hoy día es una cosa en conjunto, ¿no? Hoy día los pueblos reciben todas las nuevas modernidades a través de la televisión, a través del aparato telefónico. Hoy día la conectividad está ahí y ellos desean esa prosperidad y ese bienestar que les llegue también a ellos. Y creo que eso nos da una alerta a todos para trabajar en conjunto para que se puedan solucionar los problemas sociales en el país. ¿Y percibes que en el Ministerio de Economía y Finanzas hay más permeabilidad a aceptar datos que vengan del mundo más social, más cualitativo que el frío número? Bueno, yo siempre he creído en 2 o 3 cosas en la parte económica, en el Ministerio de Economía. La primera, que creo que los funcionarios del Ministerio de Economía deben tener que una cosa es el ingreso, que es el ingreso para gastar, y otra cosa es el crear oportunidades para que haya mayores ingresos. Entonces, que de repente por ahí deberíamos tener una descentralización, no solamente efectiva en las regiones, sino interna en el Ministerio de Economía. De acuerdo. ¿No? Ese es un tema. Y creo que lo segundo es que sí, creo que deberían los economistas sensibilizar más su manera de pensar el país, ¿no? Creo que no solamente los parámetros del PBI, los parámetros del crecimiento. Yo creo que hay una palabrita que hoy día le han dado el premio Nobel a 2 economistas, que es el desarrollo. ¿No? Y en el desarrollo tenemos que ver todos estos índices importantes para que el país tenga más bienestar y más prosperidad. Pero para que eso ocurra tendrían que ir a atenderse a hospitales públicos y tendrían que viajar en el transporte público porque, Salomón, si no lo haces no lo entiendes. Sí, efectivamente. No, esa sensibilidad no va a venir por ósmosis, digamos, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que es muy importante que el Ministerio de Economía y los funcionarios del Ministerio de Economía entiendan el país, lo conozcan el país, ¿no? Y creo que es porque no creo que haya mala intención, creo que hay solo esta empatía que hay que encontrar, digamos. Sí. Cuando se den cuenta que alguien no se puede atender a una posta médica porque no puede pagar, digamos, el transporte a la posta médica, deben entenderse que no estamos llegando a todos los peruanos en igualdad de oportunidades, ¿no? Y creo que ese es un dato importante, es una alerta importante de lo que ha ocurrido en Chile y que a pesar de eso, indudablemente nosotros no esperamos que aquí haya la violencia que hubo en un cierto momento dado, pero que sí la gente pueda demostrar que hay cosas que no se están atendiendo, y eso es importante, aviso para todos los peruanos que estamos en la función pública, que están en la dirección ejecutiva del país. De acuerdo. Y en esta entrevista, para llegar al grado 360, ¿sientes que el Banco de Alimentos todavía puede seguir creciendo? ¿Que su cobertura puede ser nacional incluso en algún momento? Sí. Nosotros estamos por tratar de abrir una sucursal en Piura, justamente, estamos viendo eso, pero estamos llegando a regiones a través de contactos con empresas de Lima que están expandidas en ciertas regiones, sobre todo en el aspecto de la Iglesia Católica, que tiene la vicaría acá en Lima, pero que llega a ciertas regiones. Llega a todo el país, así es. Entonces estamos llegando a ellos a Huancavelica, estamos llegando con ellos a Ayacucho, estamos llegando con otras organizaciones como Don Bosco, en fin. Hay una iglesia muy comprometida, además, Salomón, que no toda la iglesia es igual, ¿no es cierto? Así es, y estamos llegando con iglesias evangélicas que también están en muchos lugares muy pobres, ¿no? En eso no hay discriminación ni de raza ni de religión, estamos trabajando todos en conjunto y creo que es una tarea por delante para los jóvenes. Estamos integrando nuevos jóvenes al directorio del Banco de Alimentos. Nosotros ya tendremos en algún momento dado dar paso a la juventud para que ellos sigan, porque este es un camino muy grande, hay que descentralizarlo y que cumpla sobre todo una labor que nosotros no estamos cumpliendo. Si podemos estar en conocimiento de que los agricultores desperdician casi el 30% de sus cultivos, que no llegan a los mercados. ¿Ese dato es real? Totalmente real. Que podrían alimentar a 2 millones de personas. Porque, ¿me estás contando? Sí, te estoy contando que no llega la papa, que no tiene el color, que no tiene el tamaño necesario, ¿no? Que no llega a veces el tomate, la cebolla. Se queda el 30%. ¿Por qué? ¿Por qué esa merma tan grande? Porque los operadores que están de intermediarios no la quieren llevar a los mercados porque dicen que ya va a tener un costo menos barato. Y esa es la riqueza de nuestros 8 millones de campesinos, de agricultores, que se queda 30% tirada ahí porque no se recoge. Entonces hay que ver la forma, cómo
eso podemos llegar. Para eso es un país que geográficamente es difícil. Es muy complejo. Pero yo he estado en un banco de alimentos de Israel que la principal misión es recoger 25.000 voluntarios en un país del departamento de la región de Ica. Claro, entre en Ica, claro. Y que lo recogen en el momento que termina la cosecha, se van a recoger todo lo que no entra a la agroexportación o al mercado local. Ojalá algún día el Perú pueda recoger eso. Con eso terminaríamos el hambre de 2 millones de personas. Pero es un reto para más adelante del Banco de Alimentos. De acuerdo. Me voy a la pausa, último corte. Ya venimos con lo último. Salomón, una última pregunta, no te vayas. Quédense con nosotros. Estamos con Salomón Lerner Guitis y estamos hablando de este proyecto nutricional que ha conseguido reducir en 6 meses 24 puntos la anemia en Piura. Pausa y seguimos con más. Venimos con lo último. Quédense con nosotros. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Seguimos en experiencias que vale la pena conocer. Hemos llegado al último bloque de programa. Qué bueno que nos acompañen, porque está con nosotros Salomón Lerner Guitis, representante del Banco de Alimentos. Yo quería preguntarte si cuando has llegado con esta propuesta de la que nos estás hablando a otros empresarios, ¿qué encuentras? ¿Encuentras un empresario más sensible, más permeable o todavía duro, entendiendo sus complejidades también y los enormes problemas que tienen para generar riqueza en el país, digamos, ¿no? Mira, en general yo creo que hay una actitud de apertura muy importante de los empresarios privados, sobre todo de sensibilizarlos con este tema. Además es un tema de gana-gana. Ellos ganan, nosotros ganamos, ¿no? Todo el país va a ganar con un banco de alimentos que puede hacer una serie de aspectos importantes, inclusive hasta en un momento dado en donde hay sobreproducción de algún producto, podríamos nosotros transformarlo. Por ejemplo, los bancos de alimentos en Europa reciben lo que no entra al mercado común, por ejemplo, en tonelaje de naranja, pero de ahí hacen jugos, de ahí hacen mermeladas, de ahí hacen naranjas hidratadas, en fin. Pero han aprendido, porque la leche antes la tiraban al río. Exactamente. Ahora Salomón, ¿no? Hay toda una transformación de estos bancos que hacen otras funciones también, que puede ser transformación de productos. Entonces creo que hay más sensibilidad de los empresarios privados a trabajar esto y a tratar de llegar con un gana-gana, y ellos ganando, nosotros ganando y todos los peruanos ganando, con aportes de más alimentos para, sobre todo, poblaciones vulnerables que hay en el país. ¿La ganancia de ellos cuál es? Que no tienen que... Que le damos un certificado de donación. Y ellos de renta pueden deducir ese certificado de donación, o el IGB, que también puede ser incluidos en las donaciones que nos están dando a nosotros. ¿Y son números importantes? Son números importantes. Nosotros estamos llegando casi en donaciones este año a aproximadamente, yo estimo, entre 18 y 20 millones de soles, que entre todos están ellos recibiendo como un certificado que ellos pueden deducir de eso. Entonces creo que hay más sensibilización, creo que los empresarios están atendiendo más
estos requerimientos de la población en general, y creo que hay una actitud más responsable, ¿no? Esto te lo digo... Es una buena noticia la que me das. Es una buena noticia. Y también te digo que las empresas extranjeras multinacionales que trabajan con nosotros, no quiero hacerle una propaganda a alguien, pero si tienes que hacerla, ya. Pero un grupo porque internacional, si se lo merecen. Porque un grupo internacional como Mondelez, que es el dueño de la marca Fila en el Perú, que es un grupo norteamericano, es el primer aliado del banco en cuanto a una cosa financiera. Y la primera cadena de supermercados que nos ha abierto la puerta así ampliamente es Macro, que es un grupo holandés que está trabajando con nosotros. Las otras también trabajan con nosotros, pero no impulsando todo este sentido, que lo ven mucho más humano, que lo ven mucho más ligado a la cosa de responsabilidad social. Pero las otras están también haciendo un buen trabajo, están recepcionando bien, las fábricas peruanas también trabajando con nosotros, y estamos creyendo que ese espíritu va a seguir avanzando cada vez más. Y si deduzco impuestos, también me ahorro el tema de la logística, de qué hacer con todo ese alimento después. Digamos, la quema también significaba un dinero, ¿no? El almacén diario sí, en todos los supermercados que estamos recibiendo. Señor. Muchas veces, inclusive la gente que está en los supermercados creía que esa era la basura. Y nosotros hemos tenido que darle charlas de capacitación, que eso sirve para alimentos, fruta, vegetales, abarrotes que se quedan, que ya no pueden ser distribuidos comercialmente, que se entregan para esa población. Le hemos tenido que explicar, en el mercado mayorista llevamos nuestra gente que recibe nuestro alimento y les explica a los del mercado mayorista que están entregando algo para sus hermanos que tienen hambre. Y no lo sabían, no entendían, creían que esos alimentos se los lleva ahí, alguien los revende por afuera, que no se los lleva a ellos, ¿no? Entonces hay que sensibilizar también a los del mercado mayorista, que son los reyes de la papa, la cebolla, el tomate. ¿Seguro? Sensibilizarlos a ellos, ¿no? Sensibilizar a la gente de los supermercados, que trabajan en los supermercados, para que entreguen en buenas condiciones, manipulen bien los alimentos, que estén nuestros voluntarios. Nosotros trabajamos con cerca de 170 voluntarios. ¿Mensuales, diarios? No diarios, son 30, 40 diarios, ¿no? Pero que trabajan con nosotros para la trazabilidad. Nosotros queremos saber qué le entregan a la asociación beneficiaria, quiénes están recibiendo ese producto, a dónde lo están dedicando, si los niños están recibiendo esos alimentos. Entonces hay un sistema de voluntariado que trabaja con nosotros. Pregunta un poco antipática, ¿no te preocupa que se les pase algo en mal estado y haga daño? Es un cuidado, Firmamos nosotros acuerdos con cada una de las organizaciones, con las fábricas, que la responsabilidad la tiene el usuario final. Ellos tienen que tener almacenes, tienen que tener freezer, tienen que tener una persona encargada de la nutrición o un chef que les haga bien el alimento. Todo eso es parte de esto, pero te imaginas que puede ser otro problema del agua, otro problema de alguna otra contaminación. Hay que tomar todas las precauciones del caso. Esto para empresas, supermercados, restaurantes, pero me preguntaba también si las familias podían sumarse a este banco de alimentos, Salomón, ¿o es más difícil? Es más difícil, pero yo creo que en la parte, sobre todo las familias, en la parte educativa, ¿no? Enseñarles al niño. La sensibilidad. La sensibilidad, estamos haciendo, por ejemplo, la campaña de 1 kilo en los colegios. Cuéntame, ¿de qué se trata? La campaña de 1 kilo es que en los colegios les estamos diciendo a los niños, júntense toda la primaria o toda la secundaria y entreguen un día del mes 1 kilo cada uno, que nos traiga 1 kilo cada uno para poder llevarle a los hermanos que no tienen la comida necesaria para poder eso. Y eso es una cosa de solidaridad. Estamos comenzando esos programas de sensibilizar. El banco no tiene mucho dinero para hacer publicidad de todo esto. Yo te iba a preguntar, pero tendrían que tener más banderas, más visibilidad, Salomón. Sí, pero tú sabes que eso es un costo de dinero. Y preferimos hoy día dedicarlo más a nuestro trabajo interno, a solidificarnos más, a salir con más organizaciones de trabajo, y en eso estamos en ese camino. De acuerdo. Ahora que hablabas de educación en casa, pensaba cómo los chicos, sobre todo de los sectores socioeconómicos altos, botan el resto del plato casi sin pensar que ahí hay 3 o 4 cucharadas más de arroz, de frijol o de lentejas, Salomón. Así es. Creo que eso es importante la educación, ¿no? Creo que es muy importante la educación, porque lo que uno deja de comer hay otro que lo podría tener. Exactamente. Sí, exacto. Exactamente. ¿Y ese empresario te parece hoy más heterogéneo de sus orígenes, este empresario con el que estás entrando en contacto, o sigue viniendo de un segmento socioeconómico tradicional, Salomón? No, es heterogéneo hoy día, ¿no? Hoy día eso es una buena noticia también. Es muy buena noticia. Hoy día el ciudadano que forma la gran masa,
que está en la parte ejecutiva, que está en la parte comerciales, los emprendedores, ¿no? Las pequeñas empresas, ¿no? Es heterogéneo. Hoy creo que estamos en un problema fundamental, que estamos superando una etapa en la cual había muchas influencias del racismo. Seguro, seguro, por eso te lo preguntaba, mucha discriminación. Mucha discriminación, creo que eso se está poco a poco trabajando, se está superando, y creo que el país va a entrar al Bicentenario con unas posibilidades muy grandes. Yo soy muy creyente del potencial que tiene este país. Eso veo, tienes un optimismo exacerbado, Salomón. Bueno, yo creo que es realista en la medida que nosotros, todos los peruanos, creamos que no es el país, sino es nuestro país. Exactamente, ¿no? Nuestra gente. Así es como te he contado algunas cosas anecdóticas sobre el fútbol, ¿no? Claro. Creo que hay que tener pasión. Hay que tener pasión y en el desarrollo del país hay que tener la pasión de poder sacar adelante nuestro país, ¿no? Muy importante. Salomón, yo quería agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. No sé si hay algo más que nos falte añadir o agregar. Quizás algún comentario sobre el banco, cómo podemos comprometernos con él, cómo podemos ayudar. Hay una web del banco en donde se puede entrar, se puede ver los resultados del banco, se puede hacer donaciones en el banco desde 5 soles, 1 sol, 10 soles. Donar, eso nos va a ayudar a seguir creciendo y poder darle todo este alimento que se pierde a la gente que más lo necesita. Y en la página web está toda la información. Está toda la información ahí, es www.bancoalimentos.org. Perfecto, vamos a buscarlo. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. No por haber venido, sino por este enorme esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias también. Salomón Lerner-Itis ha estado con nosotros en esta edición de Experiencias que vale la pena conocer. Hemos llegado ya al final del programa. Recuerden seguirnos en el 11.3 de la TDT. Recuerden que estamos también en las redes sociales de Salgalú Televisión. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Muy buenas tardes.